Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Aldana Pérez Lindo, yo soy abogada y me dedico, digamos, al ejercicio liberal de la profesión, a la vez de haber realizado el curso de perito en proceso de nulidad matrimonial canónico. Esto es, ya se van a enterar mejor, pero es justamente, digamos, poder plantear las nulidades matrimoniales dentro de los matrimonios de la Iglesia Católica. Justamente uno de los puntos uno de los temas, digamos, que se dan en el cursillo matrimonial es el de las implicancias jurídicas del matrimonio y la familia. Y bueno, por eso se los voy a dar yo ahora en este pequeño videíto. Por una cuestión de tiempos y de organización se me complicó poder hacerlo de manera presencial, pero bueno, quedamos para hacerlo así. En todos los cursos yo entrego un material por escrito, que ese material se les va a hacer llegar a ustedes y a la vez se les va a entregar este videito como para que podamos leerlo juntos, ¿sí? Porque es un material que por ahí es un poco tedioso, un poco cansador, pero bueno, es muy importante que lo tengan presente, ¿sí? A la hora de contraer matrimonio, y por eso lo hacemos así. Obviamente que en el caso de que a ustedes les surjan dudas, van a tener mi teléfono, pero van a poder hablar con Miguel, con el padre Ariel, con Muri, para que les hagan, poder plantearles las dudas a ellos y que me las hagan llegar y de esa manera poder sacarlas. El material, arranca, digamos, con dos citas bíblicas, ¿sí? Una cita bíblica del Antiguo Testamento, en la que se habla de justamente esto de que, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer, ¿sí? Serán una sola carne. Y luego cuando a Cristo le preguntan en relación a si es lícito, digamos, que el hombre se divorcie de su mujer, y bueno, justamente Cristo toma la lectura del Antiguo Testamento y la reformula nuevamente, ¿sí? Y entonces habla de que, de la unión de hombre y mujer, ¿sí? No serán más que una sola carne, y que, obviamente que el hombre no separe, digamos, lo que Dios ha unido, hablando un poco también del rol sacramental, digamos, que tiene el matrimonio para la Iglesia. Sí, es importante plantear lo que es el derecho canónico, ¿sí? Nosotros los abogados estamos muy acostumbrados a lidiar con leyes, con normas. En toda nuestra vida, digamos, civil, ¿sí? La vida civil de todo ser humano está atravesada por el derecho civil, ¿sí? Desde que nacemos hasta que nos vamos. De la misma manera, para la Iglesia Católica también hay normativas que, si bien por ahí los creyentes no las conocemos, hay un compendio justamente de derecho canónico que fue promulgado en el año 1983 por Juan Pablo II, San Juan Pablo II, obviamente sustituyendo uno que era anterior, ¿sí? Por eso por ahí van a escuchar que las palabras que se utilizan son un poco antiguas por una cuestión de que tiene muchos años. Y acá también, desde que nosotros nos bautizamos hasta que nosotros morimos, estamos atravesados como cristianos por un sinnúmero de normativas, ¿sí? Hay un montón de normativas y sobre todo los sacramentos están regulados allí. Entonces, el matrimonio está regulado en este compendio de derecho canónico. ¿Por qué es importante que ustedes, digamos, que van a contraer matrimonio tengan noción de esto? Porque como toda situación, como todo acto jurídico, que en este caso también es, el contraer matrimonio implica derechos y obligaciones, y el matrimonio que ustedes van a contraer, que van a dar ese sí pleno, digamos, en la Iglesia, digamos, cuando celebren el matrimonio, tiene que tener todos los requisitos establecidos y cumplidos para que no exista un vicio de nulidad, ¿sí? Para que no se pueda plantear la nulidad. Entonces, es importante saber qué es el matrimonio, cuál es el concepto, saber cuáles son los vicios que pueden llegar a tener y cómo hacer para que ese matrimonio sea totalmente válido, ¿sí? Y poder transitar toda su vida, digamos, de matrimonio con Cristo, con, todo según la ley, digamos, canónica establecida. Ahí van a ver, digamos, en el texto que les van a pasar, cuál es el artículo, digamos, del canon que habla de matrimonio, sí, que cuáles son la vocación, digamos. Es importante saber que el matrimonio para la Iglesia, digamos, es el único matrimonio que vale, digamos, el matrimonio religioso, ¿sí? No así el civil, más allá de que obviamente las iglesias están situadas en un estado y que por eso siempre se toma en cuenta, digamos, la necesidad de que la persona también se case por civil para que haya una coherencia, ¿sí? Que haya matrimonios, digamos, que, por ejemplo, no que ustedes no estén casados con una pareja en la iglesia y casados con otra pareja en lo civil, ¿sí? Siempre se trata de que sea todo un todo coherente, ¿sí?
Bueno, van a poder ir leyendo los artículos y demás cuestiones que se mencionan en el texto, sin tener en cuenta el concepto que está en el canon 1055, que dice que la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio para toda la vida, consorcio como el término contrato, ordenado por su índole natural, al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo, digamos, Señor, a la dignidad de sacramento entre los bautizados, ¿sí? Por tanto, entre bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no sea sacramento. O sea, todo matrimonio va a ser sacramental. Y de este concepto, digamos, de matrimonio, surgen los fines, ¿sí?, del matrimonio. Que por ahí, en el matrimonio civil, no se contemplan de esta manera, acá en el matrimonio católico sí. ¿Cuáles son? El bien de los cónyuges. Hablamos de bien cuando hablamos de la felicidad de los cónyuges, o sea, se busca que el matrimonio, ambas partes, digamos, sean felices, que es un elemento esencial, ¿sí? Y la generación y educación de los hijos. Por eso para la Iglesia Católica es fundamental la apertura a la vida. Esto no significa que sí o sí la pareja tiene que tener hijos, sino que sí tiene que tener la apertura a poder tenerlos, ¿sí? Bueno, es importante considerar que la sacramentalidad, o sea, el hecho de que sea sacramento no es accidental, justamente Cristo lo constituye como todo el resto de los sacramentos, y que esto tiene una consecuencia jurídica notoria, ¿sí?, para la Iglesia y para ustedes. Una vez que ustedes contraen matrimonio sacramental, van a tener hay dos propiedades esenciales, digamos, de ese matrimonio. Por un lado va a ser la unidad, ¿sí? Significa uno con una, o sea, se consagra, digamos, un régimen monogámico, o sea, para la Iglesia Católica y también para nuestro Estado Nacional, el matrimonio es entre dos personas, ¿sí? Acá en la Iglesia va a ser entre hombre y mujer. Y la indisolubilidad del matrimonio, esto sería que este vínculo, que está válidamente constituido, no se va a poder disolver ni siquiera por voluntad de los cónyuges, ¿sí? O sea, no se va a poder disolver ni por otra persona, ni por la voluntad de los cónyuges. Y lo mismo, el mismo Cristo lo estableció, cuando dijo que el hombre no separe lo que Dios ha unido, ¿sí? Entonces, tener en cuenta la indisolubilidad, que es muy importante. Por eso, para la Iglesia Católica no existe el divorcio, ¿sí?, como sí existe para el derecho civil. Para la Iglesia Católica lo único que puede existir es la nulidad, ¿sí? La nulidad significa como que nunca existió, se hace como un barrido, digamos, de ese matrimonio. ¿Y por qué nunca existió? Porque existieron vicios que hicieron que ese matrimonio no sea válido. Y por eso existen personas que después de un proceso de nulidad matrimonial pueden contraer matrimonio, porque ese matrimonio anterior se considera no realizado, ¿sí? Por eso les digo que es importante tener en cuenta esto. ¿Cuándo un matrimonio cristiano es válido? El canon 1057, inciso primero, lo dice. El matrimonio lo produce el consentimiento de las partes manifestadas legalmente entre personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. ¿Qué necesitamos? Primero, personas jurídicamente hábiles, o sea, personas capaces de contraer matrimonio. La Iglesia nos va a decir cuándo no hay capacidad para contraer. Y por otro lado, el consentimiento. La capacidad para contraer, se supone, digamos, que el padre Ariel lo vio cuando ustedes fueron a llevar la ficha, completaron los papeles para pedir fecha, ¿sí? Que ahí les preguntó si eran mayores de edad, si alguno, bueno, diferentes cuestiones que le haya preguntado al padre Ariel y que se preguntan en cualquier iglesia, cualquier otro cura, que tiene que ver con justamente la capacidad. La edad, ahí ustedes van a ver, hay dos columnas, es la columna izquierda, ¿sí? Donde dice capacidad para contraer. Y ahí van a ver diferentes impedimentos. Yo me voy adelantando y ya les voy a decir medio rápido esto. Cualquier duda, como les digo, pueden hacer la consulta correspondiente. Impedimento de edad, ¿sí? Impotencia, esto es un tema muy controversial, por lo general siempre se genera controversia. ¿Por qué? Porque yo les dije al inicio, digamos, de esta conversación, que para la Iglesia es importante, digamos, la apertura a la vida. La impotencia no tiene nada que ver con la infertilidad, ¿sí?, sino que hace referencia a el poder consumar el acto sexual. Entonces, la impotencia como tal, o sea, el no poder consumar un acto sexual, implica que no hay apertura a la vida y que por ende nunca habría posibilidad, digamos, de poder abrir a la vida en esa situación. Por eso iba a decir, digamos, que tiene que ser antecedente, perpetua, cierta, y que no tiene, como les digo, no tiene nada que ver con la infertilidad, ¿sí? Y después ustedes van a ver ahí unos puntitos que dice se dispensa, no se dispensa. Dispensar es una autorización, ¿sí? Es una autorización que por lo general da el obispo, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, la edad, como yo les mencionaba antes, la edad se puede dispensar, es decir, una persona menor de la edad, digamos, establecida, podría llegar a contraer matrimonio siempre que se autoriza, ¿sí? Se va a autorizar cuando se vea que la persona está madura, que entiende el acto y demás. La impotencia no se dispensa. Yo siempre digo en este punto, nunca me encontré con una persona que me plantee, digamos, la situación de una impotencia. Yo lo que siempre planteo es la necesidad de que esta persona pueda hablar con el sacerdote, pueda tener acompañamiento y no se quede, digamos, con el no que uno dice de entrada, digamos. Esto es muy importante, más como iglesia abierta, iglesia peregrina, digamos, es importante que lo tengamos en cuenta. Si bien están las normas, siempre es importante, digamos, el poder hablar con una persona que nos oriente, que nos enfoque, digamos, en relación a esto. Luego, bueno, tenemos impedimento de ligamen. Esto es una persona que ya está casada anteriormente, incluso si se haya divorciado. O sea, a ver, decimos, por ejemplo, yo me casé por iglesia, por ejemplo, y me casé por civil. No es mi caso, pero por ejemplo. Luego me divorcio por civil, pero ese vínculo por iglesia va a seguir, ¿sí? Entonces, para la iglesia yo voy a seguir casada, ¿sí? Entonces hablamos acá del impedimento de ligamen, disparidad de culto. Ahí hay todo un tema en relación a que hay dispensas y autorizaciones cuando hay diferentes religiones, siempre teniendo en cuenta que para la iglesia es importante que se eduque a los hijos en la fe católica. Es como que se hace como un compromiso, digamos, en relación. Tener en cuenta el orden sagrado. El orden sagrado son todos los votos, digamos, que se hacen, los votos de castidad, justamente que hacen tanto sacerdotes como religiosas y religiosos. Tener en cuenta que solamente lo dispensa la sede apostólica es el Papa, ¿sí? El Papa podría llegar a dispensar a un sacerdote, por ejemplo, que dejó los hábitos, o a una hermana religiosa que haya dejado los hábitos, de poder contraer matrimonio, ¿sí? Pero se tiene que pedir una autorización especial al Papa. Porque es lo mismo que sería casado, digamos, pero es justamente un voto de obediencia, de pobreza y castidad que va a hacer esa persona. Luego tenemos el impedimento de rapto. Estos son como más rebuscados, pero están. El impedimento de rapto es cuando justamente una persona es retenida, ¿sí? Es secuestrada justamente para contraer matrimonio. Ese matrimonio no va a ser válido. Después lo mismo sería con el crimen. Si por ejemplo una persona mata al cónyuge de la otra o a su propio cónyuge para poder contraer matrimonio. Están bien explicados en cada uno de los incisos, pero bueno, cualquier cosita, como les digo, pueden preguntar. La consanguinidad, bueno, esto es como en el derecho civil, digamos, en línea recta. O sea, uno no se puede casar con su abuelo, con su padre, con sus hijos, con sus nietos. En línea colateral, no se puede con los tíos, con los primos, hermanos, ¿sí? Luego sí podría llegar a haber una dispensa. Lo mismo pasa cuando es con respecto a una adopción, ¿sí? Los lazos de consanguinidad, que en realidad es más de afinidad o de justamente parentesco legal, ¿sí? Pasaría lo mismo. Esos, por lo general, son los que ve el sacerdote cuando las partes van, digamos, ¿sí? Si van dos hermanos a querer casarse, el padre ya se va a dar cuenta en el momento, digamos, el sacerdote, de que no es viable. Por otro lado, tenemos, y esto es donde entran ustedes, digamos, en juego, tenemos todo lo que tiene que ver con el consentimiento. Ese consentimiento es el sí que ustedes van a dar, digamos, justamente el día de la celebración matrimonial. Y acá, en este punto, tener en cuenta que para que no haya para que haya consentimiento, es necesario que las partes sepan. Y ahí se va a establecer bien en el 1096. Que el matrimonio es un consorcio, sí, que es como un contrato, ¿sí? Que implica un vínculo entre dos personas, que es permanente, que es estable, que es heterosexual. Para la iglesia, ya lo dije, pero lo repito, los matrimonios, digamos, siempre van a ser entre hombre y mujer, y que tiene por finalidad el traer la descendencia al mundo, ¿sí? Esto es importante, por eso aclara, digamos, el canon, que es necesario que los contrayentes no ignoren cómo es la procreación, digamos, y que de la procreación, que hay que tener relaciones sexuales, digamos, para poder tener hijos. Y dice que no se puede presumir la ignorancia después de la pubertad. Yo creo que hoy en día todos estamos sabidos de esta información, pero bueno, el código es viejo y por eso lo trae a colación, ¿sí? Y muchas veces, digamos, se plantean posibilidades de nulidad matrimonial desde estos incisos que voy a nombrar, que es el 1095. Como les digo, van a poder leerlo bien, pero bueno, tenemos el 1095, tiene que ver por parte del entendimiento, y tenemos la carencia de la suficiente razón, ¿sí? Cuando una persona tiene una enfermedad, digamos, mental, también, o sea, que al momento que la persona tiene una enfermedad mental,
y que diga que sí, pero que ese sí esté viciado justamente por esta enfermedad mental. Que al momento de dar el sí esté con una perturbación psíquica, por ejemplo, que esté alcoholizado, que esté drogado, que ese sí que salga de su boca no sea un sí pleno, ¿sí? A eso es a lo que apunta esta parte, digamos, la parte toda derecha, digamos, de las columnas. Luego van a ver, digamos, que también puede ser por grave defecto de discreción de juicio, ¿sí? Acá sea cuando la persona carece, digamos, de una capacidad ponderativa, valorativa, para poder entender, digamos, las obligaciones y los derechos de lo que va a contraer, ¿sí? Se da cuando, por ejemplo, hay psicosis, neurosis grave, falta de equilibrio afectivo y algunas cuestiones en relación. Y por último tenemos la incapacidad para asumir obligaciones esenciales del matrimonio por causas psíquicas, ¿sí? Que más o menos apunta a lo mismo, digamos, tiene que ver con una incapacidad de las personas al momento del consentimiento de poder entender justamente y de poder asumir, o sea, de poder cumplir estas obligaciones esenciales, ¿sí? Hablamos de anomalías psicosexuales, personas ninfómanas, masoquistas, bueno, la homosexualidad también entra en este punto, anomalías en cuanto a las relaciones interpersonales, que acá tiene que ver narcisismo, la inmadurez afectiva, ¿sí? También inmadurez, anomalías digo en cuanto al abuso de sustancias y también, por ejemplo, podría llegar a entrar acá la ludopatía. Son todas cuestiones que se consideran que teniendo estas situaciones y estando atravesados por estas situaciones, sería difícil poder asumir las obligaciones del matrimonio. Luego tenemos la ignorancia esencial, ¿sí? Es una persona que, ajeno que haya dado ese sí, haya cuestiones que no sabía de cómo venía la mano, digamos, del matrimonio. Luego tenemos por parte del entendimiento, que tiene que ver con el error de la persona o cualidad. Esto tiene que ver, o sea, de la persona sería cuando yo, por ejemplo, creo que me estoy casando con determinada persona, mientras en realidad la situación es otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto yo lo daba como ejemplo en las clases, era una persona que venía de afuera, yo no conocía, me cuenta toda una historia de vida y me entero que no era nada que ver, que tenía otra familia, que tenía otra situación, no sé, me mintió completamente en su persona, ¿sí? Y la otra en cuanto a la calidad definida de persona, que tiene que ver a cualidades específicas que movilizaron a uno a casarse con esa persona. Entonces, esto no tiene que ver, por ejemplo, con que, bueno, me entero que esta persona es desordenada y yo pensé que era ordenada, o me entero que, no sé, que le gusta determinada cosa y le gusta otra, sino que tiene que ver con cualidades específicas. Por ejemplo, hablábamos de tener hijos y me entero que no quiere tener hijos. Hablamos de que íbamos a hacer esto y de repente me sale con otra cosa totalmente distinta y que es una cualidad que me movilizó a mí a casarme con esa persona. Ahí se podría llegar a plantear. Por otro lado tenemos el dolo, que es cuando el dolo es cuando hay intención de generar justamente bueno, muchas veces digamos con violencia, que la otra persona haga algo. Entonces acá sería, por ejemplo, cuando me amenazan para mí poder contraer matrimonio o cuando en realidad me están mintiendo para que lo haga. Por ejemplo, acá usamos mucho este ejemplo, que es que me mencioné antes, de decir, bueno, yo le dije que quería formar una familia, que quería tener hijos, todo, y era mentira, digamos, era solamente se lo planteé para poder casarme con ella o con él. Luego tenemos la simulación total o parcial, que esta se suele dar seguido, que la simulación es una discrepancia interna, es decir, yo digo que sí a este matrimonio sabiendo que es para toda la vida, que hay que ser fiel, porque es entre dos partes, bueno, demás cuestiones, pero en realidad internamente sé que no voy a cumplir con eso porque en realidad estoy mintiendo, ¿sí? Muchas veces se da con esto, personas que toda la vida matrimonial han sido infieles, y bueno, la fidelidad es uno de los puntos, digamos, a tener en cuenta, entonces bueno, se considera que hay una simulación. Que puede ser, como les digo, parcial o total. Cuando estudiábamos esto muchas veces hablábamos de parejas que en realidad eran amigos y bueno, para salir de situaciones, digamos, de la vida decidieron casarse, contraer matrimonio, pero en realidad siempre vivieron como amigos, ¿sí? Nunca hubo consumación, no existía un matrimonio como tal, ahí había una simulación total, ¿sí? No había matrimonio. Luego, bueno, muy rápidamente tenemos la condición, sí, que cuando uno pone una condición para poder casarse, yo me caso pero a cambio de tal cosa. Luego violencia muy grave, que ya lo mencioné. Una vez finiquitado esto, si ustedes el día de su matrimonio no caen en ninguno de estos puntos, el matrimonio de ustedes será plenamente válido, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto?
que entre los cónyuges se va a originar, o sea, entre ustedes se va a originar un vínculo perpetuo y exclusivo, ¿sí? Que ambos cónyuges van a tener, también todo esto está desarrollado, digamos, en el texto, que ambos cónyuges van a tener igual obligación y derecho respecto a todo lo que tiene que ver, digamos, a todo lo que pertenece, digamos, al consorcio de la vida conyugal. Y que, bueno, ustedes como padres, digamos, van a tener la obligación, digamos, de cuidar, digamos, en las medidas de sus condiciones a sus hijos, ¿sí? Tanto física, social, cultural, como moral y religiosa. La Iglesia hace mucho énfasis en esto, digamos, en la necesidad de educar a los hijos en la fe, digamos, por los cuales luego van a bautizar cuando los tengan, y si ya los tienen, que seguramente lo hayan hecho. Y luego, bueno, hay algunos incisos en relación, digamos, a la posibilidad de disolución, ¿sí?, de este matrimonio. Obviamente la Iglesia no apunta a eso, y por eso está esta charla, digamos, para que ustedes puedan dar ese sí completo y pleno en el momento oportuno. Espero que, bueno, que esto haya sido, como muy corto no fue, perdón, pero bueno, la verdad traté de acortarlo lo más posible. Ahí les dejo como una tarea algunas preguntitas, ¿sí?, que las pueden ayudar a ustedes para charlar, orientar. Preguntas que seguramente ustedes ya se hicieron, muchos de ustedes seguro ya están conviviendo, ya se conocen en situaciones de cotidianeidad, pero bueno, es importante poder plantearnos cuál es la relación, qué es lo que queremos de la vida de matrimonio, por qué nos estamos casando, cuál es este paso, sobre todo si están conviviendo, decir, bueno, ¿por qué quiero a Cristo en el medio de esta pareja? ¿Queremos tener hijos? No. ¿Queremos tener más hijos? No. Bueno, cuestiones de qué quiero trabajar, cómo te voy a acompañar, pero bueno, la vida matrimonial es eso, digamos, también, y es importante la comunicación, y es importante, digamos, que ese sí que ustedes den sea total y pleno. Así que bueno, les dejo esas preguntitas, les dejo una pequeña oración a la Virgen María, que bueno, me gusta mucho cerrar siempre con ella, y bueno, espero consultas ante cualquier duda y demás, que me las hagan llegar para poder así brindarlas. Muchísimas gracias por escucharme, espero que les haya servido el material, y bueno, éxitos en esta vida matrimonial, en este hermoso paso que están dando.